Claudia Galván, contendiente a la plaza de profesor investigador en diseño de interiores. Me hacen dos preguntas. La primera dice, desde su perspectiva, ¿cuáles son los teóricos que han impactado en el interiorismo actual? Personalmente pienso que William Morris es el principal, no nada más en el diseño de interiores, sino en el diseño en general. Y él hace una conferencia que me parece es un punto importantísimo, que se llama ¿Cómo vivimos y cómo podríamos vivir? En esta conferencia él habla el contexto en el que se vive en ese momento en Inglaterra, que deja de ser un país netamente rural o fundamentalmente rural para convertirse en un país industrializado. Esta es la segunda revolución industrial, y él expresa esta preocupación de la manera de vivir de las personas. Y dice, es el beneficio el que amontona a los hombres en enormes e imposibles aglomeraciones llamadas ciudades. Por ejemplo, es el beneficio el que allí los hacen en barrios cerrados, sin jardines ni espacios abiertos. Es el beneficio el que no toma la más mínima de las precauciones contra la inversión de distritos enteros inmersos en humos sulfurosos, que transforma hermosos ríos en inmundas cloacas, el que condena a vivir a todos, salvo a los ricos, apretujados en viviendas estúpidamente reducidas en el mejor de los casos, porque en el peor ni siquiera hay palabras para asignar tal ruindad. Con esto él habla de la importancia del vivir bien, ¿no? Y dice, ojalá que la historia nos ayude y a futuro podamos cambiar esto, podamos mejorar. Sin embargo, por eso es tan actualizado, por eso es tan trascendente este estudio que él hace en 1887, porque aún ahora en el 2014 creo que las condiciones inclusive han venido a peor, ¿no? Otro teórico que habla más o menos de lo mismo, y que es Le Corbusier, en la Carta de Atenas comenta que es muy importante asignar o decir cómo tenemos que vivir, cómo es lo que tenemos que hacer, qué camino debemos seguir para que la ciudad crezca de manera positiva. Dice, se deberían de prohibir la construcción de los grandes edificios departamentales donde a las personas los obligan a vivir fuera, encerrados en un espacio reducido, sin sol, sin luz y sin el contacto con la naturaleza. Estos tres puntos que inclusive William Morris ya lo había comentado anteriormente. Obviamente no podemos dejar de pensar en la Bauhaus y todos los pensadores que trabajaron ahí, porque fue un crecimiento muy importante para el diseño, pienso, ¿no? Para el estudio del diseño y para la enseñanza del diseño. Yo quisiera comentar un punto que en mi experiencia laboral en el 2000 más o menos, llegan estas tendencias que se llaman étnicas, ¿no? Y se acuerdan las retro, las étnicas. Una de ellas que llega, que es el Feng Shui. La gente, pienso que ahí cambia un poco la idea de las personas de lo que hacemos en el diseño de interiores. Ahí las personas empiezan a decir, bueno, si yo pongo una piedra o una pecera, mi entorno, mi casa, ¿no? Por llamarlo de alguna ocasión, o sea, podemos hablar de la oficina, pero fundamentalmente la casa va a cambiar. Sin embargo, las personas no saben que va a cambiar en el momento en el que tú vivas dignamente, en el que esté un espacio ordenado, limpio, conservado, sin patologías, sin enfermedades en los muros. Pero de ahí empiezan las personas un poco. Yo ya tenía 5 o 6 años de haber egresado y me di cuenta de este cambio paradigmático de las personas, el pensamiento de que el diseñador de interiores hacíamos otras cosas. Y el Feng Shui no es una teoría, es un estilo de vida, es una manera de vivir asiática, pero que si lo ponemos en el contexto del cual nos encontramos, pienso que fue muy, muy significativo y beneficioso para que la gente entendiera lo que hacemos los diseñadores de interiores. En ese vorágine de la gente querer mejorar, pues nada más el caso mío, dejaba de lado el Feng Shui y usaba las técnicas tradicionales para hacer diseño de interiores, la metodología tradicional, y sin embargo se veía, la gente entendía lo que hacíamos, ¿no? El cambio paradigmático de su pensamiento y de la necesidad de contratar un diseñador de interiores. Eso es algo muy importante. Y de ahí creo que ha mejorado muchísimo la idea de la persona, ¿no?
lo que significa diseño de interiores. Hay otra persona que quiero comentar y nada más porque hay una frase que me gusta de Bruno Munari, que entiendo que él es más un diseñador industrial, que la industria no es más que la mejora de la vida de las personas, sí va de la mano con el diseño de interiores. Y él dice una frase: lo bien hecho que no se toque. Es una frase arrolladora, significativa. ¿Por qué? Pues porque si hacemos las cosas desde el inicio bien, si las pensamos, si aplicamos las teorías, si aplicamos la metodología, si consideramos a nuestro cliente, no cliente, sino un ser humano, en ese momento cambia significativamente esta idea y en este momento no necesitaríamos mejorar nada. Es decir, lo bien hecho no se toca. La segunda pregunta que me hacen es: ¿cómo puede fortalecer el eje de investigación en diseño de interiores de la UACJ? Yo personalmente tengo 20 años casi de egresada, 19 voy a cumplir el 1 de julio, de egresada de la carrera de diseño de interiores. Durante este tiempo no he hecho otra cosa que trabajar en diseño de interiores en diferentes rumbros, en el área comercial, en el área de diseño de interiores como tal, en el área académica también. Entonces todo esto ha alimentado personalmente mi manera de ver el diseño de interiores. Yo soy una apasionada del diseño de interiores, del estudio del diseño de interiores, y también me encanta, no sé si lo logro y espero sí, dejar una semilla en los estudiantes, una semilla de curiosidad, de ganas de mejorar y de ganas de entender que nosotros no somos una profesión vana, vacía, trivial. Somos una profesión significativa, humanista, que trabajamos para el desarrollo mejor de las personas, para la mejora de la vida de estas. A pesar de tener solamente 5 años, siendo 4 años y medio siendo coordinadora, he procurado que la mayoría de los profesores tengan algo de experiencia laboral. Para mí eso es muy importante, experiencia laboral que traen a la experiencia académica. No debe de ser de otra manera. Debemos nosotros, los académicos en diseño, tener la experiencia para poder alimentar a los alumnos y para poder darles respuestas reales y concretas. O si no damos la respuesta, encaminarlos a que ellos la encuentren, porque ese es el tema fundamental, que el alumno encuentre la respuesta. Yo cuando decidí estudiar el doctorado en ciencias políticas y sociales, nada que ver con diseño, empecé a aplicar esto en el diseño, estos conocimientos de investigación en el diseño, y ahí fue para mí el cambio. Siempre tuve esa necesidad, nunca lo había podido hacer, y creo que toda mi experiencia, más esta experiencia académica, más este doctorado de investigación, alimentará de gran manera la investigación que se hace en la UACJ, sin duda. Gracias.